realmente estamos trabajando muchísimo con LLMs ahorita. Nuestra intención principal es construir un LLM mexicano que incluya lenguas indígenas. Ya tenemos datos bastante avanzados, están en los últimos pasos del tratamiento de los datos, la regularización, y en marzo, y nos están ajustando los GPUs que nos prestaron para entrenarlo. En marzo estaremos haciendo el entrenamiento, suponemos que va a correr alrededor de 21 días el entrenamiento en 1.5 epochs, son como 12 billones en español de tokens, es decir, como trillion tokens, y vamos a dejarlo en uno de 2.5 billones de parámetros o billion. ¿Okay? Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, naturalmente me voy a referir mucho a la evolución que ha habido en la ingeniería de software con el avance que vino en los grandes modelos de lenguaje. Pero no solo en los grandes modelos de lenguaje, sino también en los sistemas y en las infraestructuras no, perdón, Doc. Bueno, pues tercera llamada, empezamos. Es un tema de verdad muy interesante, no nada más con todas las implicaciones. O sea, lo de la IA va más allá de la ciencia ficción para hacer el 50%. ¿Vale? Esto va a impactar muchísimo y Cristian más o menos está enterado del asunto y creo que Cristian, ponnos a pelear. Un aplauso para el Cristian. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la introducción. Bueno, estábamos acostumbrados, o la mayoría de nosotros, a lo mejor durante la carrera o durante la prepa, incluso empezamos a programar y nos acostumbramos a un paradigma de pensamiento donde uno ve un problema y estás codificando hasta resolverlo, ¿no? Los que tuvimos, o van más bien los que tuvieron un poco más de suerte, yo me formé como coder desde muy pequeño. Mi abuelita trabajaba en la maquila en Estados Unidos y allá pues los gringos desechan las cosas así como si fueran basura, ¿no? Una computadora que de hace 2 años y a la basura. Me acuerdo mucho también de la experiencia cuando fui a estudiar allá inglés. Compré por $50 una computadora, estoy hablando del 97, una computadora 486 DX a 100 MHz con un montón de base. Voy a ver tu silla. Sí, déjalo por ahí. Y $50, ¿no? O sea, aquí en México mi papá había pagado por una computadora como la mitad de poder y había pagado como 30,000 pesos, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una cosa para mí muy sorprendente cómo era eso. Entonces yo de niño aprendí a codificar, como a los 9, 10 años aprendí a hacer código y me malacostumbré a hacer código por mí mismo, ¿no? Mucho código espagueti, mucho sobre las políticas absolutas. Ya cuando vengo aquí a estudiar, pues aprendí bastantes matemáticas y aprendí a hacer un código mucho más eficiente desde el pensamiento matemático. Pero, no sé, independientemente de la ruta de la cual ustedes hayan llegado aquí, muy probablemente todo el mundo aprendió a hacer código pues, de una manera más estructurada o de una manera más empírica, ¿no? Sin embargo, pues esto nos abre muchas puertas. En su momento podríamos resolver un montón de cosas y el que sabía hacer código era como una especie de gurú que en todos lados era bien recibido. Había un problema que resolver, tú sabes programar, entra aquí a resolver el problema que tenemos, ¿no? Independientemente de la calidad o del código. Esto cambió radicalmente en 2020. Con la pandemia, recordarán muchos, pues fuimos al trabajo en casa, ¿no? A la escuela en casa. Y entonces en las grandes industrias salieron los programadores de estar en las empresas, trabajando en una máquina, empezaron a codificar en sus casas. Y al mismo tiempo ya venía una gran revolución que se venía cruzando, que eran los grandes modelos de lenguaje con transformers. En ese entonces todavía no habían explotado el ChatGPT. ChatGPT explotaría por ahí, con su versión 3, por ahí de 2022, a finales de 2022. Pero ya había modelos de transformers muy eficientes que lo que hacían era, nos ayudaban a completar líneas de código. O sea, yo iba escribiendo y de repente me salió una sugerencia para terminar mi línea de código de acuerdo al código. Entonces, antes
donde todo era manual, había que hacer mucha memorización de sintaxis que muchas veces eran muy oscuras, ¿no? Tú aprendías a hacer tu código de acuerdo al lenguaje que tuvieras, y cada lenguaje tenía sus particularidades. Había mucho de escritura de boilerplate, muy repetitivo. ¿Qué es el boilerplate? Es todo el código, no sé quién haya trabajado en la industria, pero el código que tienes que poner a fuerzas para que arranque el sistema, ¿no? Entonces todos los que trabajamos aquí, alguien hace 4, 5, 7 años hizo un código, y ese código es el que sostiene todo el código de arriba. Entonces siempre que vas a arrancar una nueva pieza del sistema, tienes que usar el boilerplate, lo que ya se utilizó, lo que ya se manejó. Y la configuración de servidores era totalmente manual, los entornos también se configuraban de manera manual, y la seguridad era reactiva, o sea, parchabas los códigos una vez que ya alguien había detectado un problema o un hoyo de seguridad. 6 años después, o sea, es que esto es, o sea, no estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Hace 5, 6, 7 años. 6 años después estamos en una era totalmente diferente. Ya el programador ya no es un dios, ¿no? El programador ya no es bien requerido en donde sea. Hay mucho lo que se le denomina ahorita el dichoso vibe code. Y una cantidad de herramientas brutales que han ido evolucionando. Ahorita vamos a ver un poquito de la evolución, pero ya nos dejan en la actualidad donde la propia herramienta nos va a levantar todo desde la infraestructura hasta desarrollarnos todo el código, y es más, solito cuando comete un error vuelve a entrar en un ciclo hasta que lo parcha. Y el humano, si se están haciendo bien las cosas, el humano es simplemente un auditor del código. Ahora, aquí estamos manejando un término que se llama SBOM, que es todavía hace unos años un NPM instala algo, era no sabían ni qué bajaban, ¿no? El NPM se dedicaba a bajar todos los paquetes que necesitaba, pero no había mucha claridad en lo que ocupabas, ¿no? Y muchas veces se ocasionaban problemas a la hora de instalar y generaban vacíos de seguridad también. Ahorita lo que se está usando mucho, gracias a que ya tenemos herramientas que nos permiten no meternos tanto tiempo a armar nuestros paquetes de instalados, nos está permitiendo que ya haya un inventario de cada una de las cosas que vienen dentro de nuestro paquete de instalación. Es un poco, por aquí creo que venía, es un poco como ponerle una etiqueta nutrimental, ¿no? Tengo un producto y aquí adentro se tiene tanta cantidad de azúcar, tanta cantidad de tal, y estos son los ingredientes. Pasamos de hacer código, ahorita lo veremos más adelante, código donde nosotros poníamos todo y cada una de las cosas que tenían que hacerse internamente, a hacerlo de manera declarativa. Es decir, nosotros declaramos qué es lo que debe de pasar con nuestro software, y el sistema lo empieza a generar por su cuenta los grandes modelos de lenguaje al centro de eso. Aquí pasamos de ser el autocompletado a sistemas que resuelven tareas de ingeniería completa, desde cero, y también hacen la refactorización de código. ¿Qué pasaba mucho antes también? Tenías un código que tenías que migrar, y eran meses, semanas, a veces años en lo que lograbas migrar un código, y siempre había problemas porque alguien lo había hecho en un lenguaje de programación antiguo. Es más, lo habías hecho en el Java versión 3. Tal, y ahora venía el Java, ya se había quedado muy actualizado, y ahora tenías que hacerlo en Java 6, ¿no? Y era un desastre, ¿no? Era horrible. Nada más el hecho de cambiar la versión de Java tronaba todo, ¿no? O la versión del lenguaje que estuviéramos usando tronaba todo. Ahorita la refactorización se va haciendo de manera incremental y automática, ¿no? Entonces, aquí está la evolución en 2021 con Codex y los inicios de lo que era el Copilot. Antes no era de Microsoft, antes era de GitHub, de hecho. Precisamente GitHub empieza a entrenar con un montón de código que tenía en sus repositorios, empieza a entrenar estos modelos de transformers que todavía no eran propiamente LLMs en forma, pero ya eran como el proto LLM, y te ayudaban a completar la línea actual. 2022-2023 viene la explosión con ChatGPT. Copilot se vuelve mainstream, ya lo puedes utilizar como un plugin en todas tus herramientas de desarrollo, y ya te sugería bloques completos. Es más, tú ponías un comentario y de repente te aparecían 4, 5, 6, 7 opciones de este lado de tu código para completar tu comentario. El humano nada más seleccionaba y presionaba Tab para completar.
Y apenas 2 años más tarde pasamos a que el agente o un LLM que tiene múltiples herramientas para hacer varias cosas, puede agarrar todo el contexto y ver todo el proyecto. Antes íbamos viendo como por cachitos de código. Hace 5 años estábamos viendo por una línea de código, hace 4 años o 3 años estábamos viendo bloque por bloque. Ahorita el agéntico ya ve todo el contexto de nuestro código. Vean la velocidad, o sea, yo les estoy hablando que yo cuando empecé a hacer código profesionalmente por ahí del 2001, 2002, hasta el 2020, 2021, hubo muy poquito cambio en la forma en la que se hacían las cosas. Y probablemente muchos años antes más o menos era lo mismo, ¿no? Antes de que yo empezara a hacer de esta manera. Y en cosas de 5 años estamos viendo una explosión en los cambios, en la forma en la que se hace el código. El presidente de NVIDIA, los presidentes de muchas compañías ahorita estaba viendo quién era, creo que el CEO de Twitter, y varias de las compañías están diciendo ya no hagan, o sea, ya no aprendan a codificar, ¿no? Mejor aprendan cosas mucho más profundas sobre cómo debe de ejecutarse un programa, a entender reglas de negocio, a entender cómo debería de estar hecho correctamente, ¿no? Desde una perspectiva matemática. Ahora, la interacción no es un monólogo, ¿no? Es un diálogo. Nosotros empezamos a platicar con nuestra LLM o con nuestra herramienta que está mediada por LLM, y entonces empezamos muchas veces, inclusive ya algunos, como en AI Studio de Google, empiezas a platicar y te dice, bueno, pero clarifícame, ¿no? ¿Qué quisieras que hiciera en esta parte? Oye, ¿cómo quisieras que resolviera este problema? Etcétera. Te va haciendo como una serie de 10, 12 preguntas, y entonces antes de lanzarse a hacer un código. Ahora, todo esto proviene de que cada vez nuestros LLMs tienen un contexto más largo. Si se acuerdan, en ChatGPT, quienes empezaron a usarlo en 2022, que fue el boom, como que se acordaba de muy poquito. O sea, era muy creativo, decía cosas muy locas y además tenía unas capacidades muy intrigantes, ¿no? Porque se veía un razonamiento como mucho más humano. Pero tenía un contexto pequeño. Entonces, si tú hacías una conversación que fuera más o menos larga, le metías 3 o 4 páginas de texto y de repente, ya se le empezaba a olvidar todo, o a veces hasta empezaba a escupir basura, ¿no? O sea, de plano, cosas incoherentes. Ahorita los contextos, estamos hablando que tenían un contexto de más o menos 4,000 tokens. Ahorita los contextos están arriba de 128,000 por lo bajo, y con técnicas especializadas como las que tiene Google están arriba de 1 millón, 2 millones de tokens. Entonces, básicamente el contexto ya es infinito. La memoria de corto plazo de nuestro LLM se ha vuelto básicamente para todo propósito práctico infinita, ¿no? Entonces le puedes cargar todo un repositorio y lo va a tener dentro de su contexto LLM, lo va a tener dentro de su network. Ahora hay modelos especializados, está Codlama, está Pan 2.5, está Coder, está muy fuerte ahorita Claude, ¿no? Con sus modelos de coding, y Gemini han sido los más potentes. Inclusive OpenAI tiene su propia versión, que es Codex. Yo el de OpenAI siento que es el que va un poquito más atrasado en esta cuestión, siento que quizá el más potente ahorita sea Claude, pero de todos modos ahí van en la competencia, ¿no? El Codex de OpenAI no es nada débil, ¿no? Van en una competencia muy fuerte todavía. Los chinos, el DeepSeek y el Google. El Qwen, ahorita salió el Qwen 3.5, acaba de salir esta semana. El Qwen 3 Coder es muy bueno y es gratuito, 100% gratuito. Digamos que está un poquito abajo del de OpenAI, pero no pagas un token, ¿no? O sea, no pagas una token. Claro, necesitas ejecutarlo, ¿no? Y el más pequeño de Qwen 3 Coder es de los 26 millones de parámetros. Entonces, si tienes una máquina más o menos potente, aquí no nos vamos a meter porque hay todo un rubro de cómo escoger los LLMs, pero así como regla del pulgar, si lo vas a correr en tu máquina, necesitas tener, de los millones de parámetros, necesitas escoger la cuantización más baja que te permita tener un buen código, que sería como de 4 bits. Y esto te va a permitir que lo corras en una tarjeta de video RAM que tenga 16 GB de video RAM, siempre y cuando tengas al menos 32 GB de RAM. ¿Por qué? Ahorita ya con
manejadores de LLM como Llama y otros, tienen una técnica que se llama spillover, que todo lo que no cabe en la video-RAM lo mandan a RAM, y entonces van intercambiando las capas que necesitas ejecutar, ¿no?, en cada momento. Entonces, esta parte, lo pueden ejecutar perfectamente bien en una máquina high-end ahorita, ¿no? Si ya tienen una tarjeta 5090 con 24 GB de video RAM y le dejan otros 16, 32 GB de RAM, especialmente si lo encuentran en DDR6, puede tener un performance muy bueno ya en su máquina. Y resolver cuestiones que probablemente pagarían un dineral por estar pagando, por estar usando los modelos de fábrica. Entonces el Qwen 3 es muy buena opción. Acaba de salir el Qwen 3.5 esta semana. A mí, las variantes de Qwen yo las empecé a usar desde la 2, 2.5, 3. No la he usado la 3.5, pero estoy seguro de que va a ser muy buena. Ellos son los de Alibaba. Son chinos. DeepSeek, la verdad es que no lo he usado mucho yo para código. Supongo que son bastante buenos también. DeepSeek lo que tiene principalmente es sus habilidades de razonamiento, entonces siento que son más como para problema general, pero para código asumo que deben de ser buenos también, no he visto los benchmarks últimamente. Entonces, ¿cómo se maneja un flujo de trabajo en ingeniería de software el día de hoy? Llega un ticket, algún usuario hizo algo que no estaba supuesto que llegara al sistema, o se probó en diferentes móviles, por ejemplo, y de repente dan aquel modelo o en aquel subprograma de modelos y con Android específico empieza a fallar en dos. Entonces llega un ticket, el ticket pasa, porque además llega el ticket del usuario, pasa por un preprocesamiento del LLM que lo hace más explícito. La IA va a donde está el problema, revisa cuál podría ser el tema, hace toda una serie de sugerencias, hace la ejecución de cambiar el código y entonces hace un diff, y entonces ya el humano al final revisa y aprueba ese plazo, ¿no? Dice, no, sí, ¿sabes qué? Pues lo que está fallando es por esto. Revisen, o sea, piensen muy bien en lo que estamos haciendo ahorita. El papel del humano pasa del usuario que manda un ticket de que hay un problema, y al final el humano revisa o corrige el plan. Piensen en estas dos cosas. El humano no está tocando código ahorita. El humano está revisando código. Vamos a pensar esto que implica hacia el futuro. Los modelos actuales más o menos son así, ahorita. El MSP, que es el Model Context Protocol, es, podríamos decir, como una interfaz estándar, donde podemos poner pues un montón de cosas del otro lado, ¿no? El API de información, la base de datos, nuestro código previo, varias cosas, y lo podemos poner todo eso en un contexto aparte, y entonces dejamos que el LLM intermedie, ¿no? Entonces, ¿cómo va a interactuar con todo esto? Va a interactuar con el Model Context Protocol. Aquí no sé si lo puse, pero imagínense que es un USB, ¿no? O sea, donde puedes conectar en el mismo puerto, puedes enchufar cualquier cosa. Aquí puedes enchufar un LLM para diferentes sistemas. Entonces, en la terminal o línea de comandos, el LLM puede resolver una parte, la parte específicamente de SysOps y DevOps. Y aquí algo muy importante, en los 80s, cuando empezó a haber muchos problemas de código con C y C++, se formuló algo que se le llama lint. Lint es como pelucita, y el linter es una metodología basada en lenguaje natural precisamente, pero en lenguaje natural pensado desde una perspectiva simbólica, para cachar errores que pudiera haber cometido el humano. Muchos de ustedes lo han visto cuando de repente están tecleando y de repente les aparece un tachecito al principio de su línea de código que dice, no, es que estás haciendo un error aquí. Digamos, linter es como tratar de cachar errores sintácticos,
Y no solo sintácticos, también incluso errores de seguridad, de acuerdo a qué tantas, qué tan complejo puede ser tu linter. Entonces, esto pues se vuelve una parte como subyacente de los sistemas, pero ahorita en la actualidad, y dado que cada vez el código lo está haciendo más la máquina, necesitamos una manera determinística de domar lo estocástico que tienen nuestros sistemas, todos los sistemas de LLM. Cualquier modelo de red neuronal conexionista va a tener un comportamiento estocástico, como bien saben, y nos va a producir siempre salidas ligeramente diferentes y hay veces muy diferentes, especialmente en los LLMs, a pesar de que hay parámetros de control que podemos mover. Entonces, el linter es una parte esencial al día de hoy. Resurge, ¿no? Y se empiezan a hacer linters mucho más robustos para poder cachar cualquier error que vaya cometiendo el gran modelo del lenguaje. Inclusive errores mucho más, de mucho mayor nivel, no solamente errores internos. Aquí está lo que mencionaba yo del SBOM. Este es un concepto muy importante en la actualidad. Es el Software Bill of Materials, ¿no? Y es como una etiqueta nutricional para el software. Me dice exactamente qué viene en mi paquete NPM que voy a instalar. Ahorita casi todo el desarrollo web, front y back, está desarrollado en JavaScript, como saben. Todo lo moderno. Tenemos mucho legacy de PHP, MySQL, pero ahorita lo moderno, porque siempre es Mongo con JavaScript, ¿no? Porque además el Mongo es JSON. Disculpe, yo no soy muy buena programadora, pero creía yo que a nivel mundial Python lideraba. ¿Por qué JavaScript? Ok. Python es el lenguaje más moderno y es un lenguaje que tiene muchas ventajas. Es lo que le denominamos el BASIC de la actualidad. En los 60s BASIC fue un lenguaje que permitió a todo el mundo empezar a programar porque era mucho más sencillo que los lenguajes que existían en ese entonces. Y Python es un lenguaje con una sintaxis muy limpia, muy bonita, muy clara, no tiene overhead. Arrancar un programa en C Gato, C++, o Java, por ejemplo, son como 30 líneas de código antes de lanzar un hola mundo. Python, una línea. Es hermoso, a mí Python me encanta, su sintaxis es muy bonito. Y además se han construido muchas librerías de redes neuronales de inteligencia artificial para Python, entonces es un lenguaje que lidera en muchos aspectos. Todo lo que es avanzada, PyTorch, TensorFlow, Keras, si ustedes gusten, todo está hecho en Python. Pero todo lo que está en web es, si bien puedes añadirle Python Flask o Python, alguna otra, Django, por ejemplo, ¿no? Y puedes hacer web con Python. En realidad, el lenguaje nativo de la red es el JavaScript. El JavaScript se creó en el 94, que se llamaba ECMAScript en aquel entonces, y empieza a evolucionar y se volvió el lenguaje de frontend por muchos años. O sea, todo lo que todo lo que veas en tu pantalla, todo lo que se ejecuta en la parte de la página web que se ejecuta dentro de tu máquina local. Pero lo que hubo el cambio de paradigma hace como unos 7, 8, probablemente 10 años, es que dijeron, bueno, ya usamos JavaScript en el frontend, es bastante flexible, es bastante potente, ¿por qué no hacemos un framework que se llama Node, para que usemos JavaScript en el backend también? Entonces, pues se vuelve una sola pieza integrada, ¿no? Desde el backend hasta el frontend usando JavaScript, y todo lo que es web ahorita, todo lo que es web moderno, lo vas a ver en Node y JavaScript para frontend, ¿no? Todo lo que es legacy, que es, la verdad es como un 70% todavía de la web, lo vas a ver en PHP, MySQL, la arquitectura Linux, Apache, MySQL, PHP, la arquitectura Lambda. Entonces, y como la gran mayoría de los sistemas ahorita ya son web, podemos decir que entre PHP y Node estamos viendo como el 90% del uso de los sistemas. Entonces, sí, Python es para cosas muy profundas en inteligencia artificial, pero su uso a nivel escala, a nivel industrial, todavía es relativamente bajo. Igual, pues esto no sé, también quién haya estado un tiempo en la industria, pero lo que pasaba mucho antes era que se hacían un montón de ramas
en el GitHub. Cada quien trabajaba su rama y luego había un cuate que estaba encargado de hacer el merge de las ramas, ¿no? De todas las características que van cambiando, viendo que no hubiera problemas, haciendo más complejo. Pero esto, como nosotros conectábamos los gits de cosas que ya estaban hechas con nuestro software, para no construir todo desde cero en la industria, ya hay muchas cosas que están en gits. Esto hacía que hubiera problemas muchas veces, venía una vulnerabilidad o venía un problema profundo del sistema y no sabíamos cómo trazarlo hacia atrás. En la actualidad, ahorita con los algoritmos de SigStor y Salsa, así se dice Salsa, aunque es SLSA, digamos que cada commit o cada vez que haces un cambio al código, se firma. Dice quién lo hizo y hace una trazabilidad hacia atrás. No es un blockchain, pero si ustedes conocen el concepto de blockchain, donde vas haciendo la trazabilidad de cada transacción, esto es más o menos lo que te está manejando el Salsa y Consiste. Entonces esto nos permite, que además viene muy encolado con lo que estamos viendo de los sistemas que hacen todo, ¿no? Los sistemas modernos, nos permite que cuando una LLM va a un repositorio, sepa trazar dónde puede haber un problema. Entonces no solamente tiene el contexto de tu código actual, lo que haya generado el propio modelo, sino que además tiene un contexto de dónde provienen las características que tienes en tu código actual que jalaste de diferentes repos de GitHub. Entonces, repos de GitHub y además Dockers, ¿no? Que también se utilizan mucho para instanciar cuestiones. Quien no sepa qué es un Docker, es como una máquina virtual ultra ligera, donde tú pones un montón de cosas que vas a instalar, todo el stack que necesito que tenga Linux, necesito que tenga Apache, necesito que tenga tal cosa, y viene preinstalado, digamos, tú ya descargas nada más paquetes que te sirven para correr piezas en específico de software, ¿no? Y entonces puedes levantar muchos Dockers y empezarlos a enchufar entre ellos, hacer como muchos sistemitas, como muchas máquinas virtuales muy ligeras, las conectas entre ellas y puedes correr diferentes softwares que tienen, uno corre en Python, el otro corre en Node, el otro corre en C++, el otro corre en tal, y todos pueden correr en armonía porque se conectan como por APIs, ¿no? Enchufes entre ellos. Entonces esto también había problemas porque tenía la trazabilidad de algunas partes de tu código, pero lo que venía en un Docker ya ni sabías de dónde venía. Entonces, como ya ahora todo está firmado y hay una trazabilidad hacia atrás, el gran modelo de lenguaje al centro, con su enorme memoria, estamos hablando de millones de tokens, puede saber y trazar de dónde puede provenir un problema. Entonces, se presenta un problema aquí que proviene de un Git que se descolgó de otro Git, entonces va trazando hacia dónde está el problema y lo parcha. Entonces, nos permite hacer cosas que como humanos, la verdad yo se lo cuento desde la industria, esto era una pesadilla, ¿no? Entonces, es que importé ahora una nueva librería que me ayuda a asignar a los usuarios y hacer el proceso de asignado en Google. Y entonces, eso tronaba un montón de cosas en tu sistema. No era una pesadilla encontrar dónde estaba el problema con la parte de tu sistema. Pero era todavía peor construir tu conexión a Google desde cero, ¿no? Porque tu asignado con Google era una cosa muy complicada de construir. Entonces, jalabas la librería y rompías cosas y tenías que reparar. Era una pesadilla. En la actualidad, por ejemplo, si bien C++ sigue siendo muy eficiente, ya hay lenguajes modernos como Rust, como Go, ¿no? Swift, que nos permiten tener no solamente la eficiencia de C o C++, o sea, C y C++ para quien, no sé quiénes vengan de sistemas, ¿no? O de ciencia de la computación. Pues siempre usamos esto porque nos permite trabajar en los fierros de la computadora, ¿no? Si nos van a dar una clase de sistemas operativos, si nos van a dar una clase de compiladores o algo, pues trabajamos en C y C++, porque nos deja ver las direcciones de memoria, apuntar, hacerlo todo como armar un coche con un martillo, una llave de tuercas y un detonador. Entonces nos deja ver todo a bajo nivel. Sin embargo, en la actualidad se han hecho lenguajes, son complejos, la verdad no es nada fácil programar en Go, por ejemplo, ¿no? Pero ya son lenguajes mucho más robustos que ya tienen manejo de memoria, ¿no? Y son lenguajes que
impiden muchas de las cosas que hacían que reventaban los programas, pero fuerte, ¿no? Y que podían incluso destruir máquinas completas por una mala línea de código en ceros en horas. Entonces estos son lenguajes modernos. Java a mí sigue sin gustarme. Me certifiqué en Java en el año 2000 y es mucho estándar de la industria y mucho legacy, pero se me hace que es una sintaxis terrible y además tiene muchos problemas de los lenguajes orientados a objetos. Ojo, la orientación a objetos es una cosa muy potente y muy valiosa, pero el paradigma orientado a objetos tiene fallas muy profundas, no es cuestión de quejarnos aquí. Para mí una combinación de paradigma procedimental con funcional se me hace muy potente, y algunas características de orientado a objetos que nos permiten como empaquetar, encapsular, tener nuestros objetos precisamente que puedan tener su información, sus rutinas, todo dentro de un paquetito y nosotros podamos llamarlos y utilizarlos de manera muy fácil. Eso me parece fantástico. Pero todo lo que es herencia en orientación a objetos, para mí conceptualmente tiene muchos problemas y si no se hace un cambio muy fuerte en ese paradigma, vamos a seguir arrastrando mucho esa parte, ¿no? La parte de la que no es nada. Entonces, bueno, aquí inclusive la Agencia de Seguridad de Estados Unidos y la National Security, bueno, dos agencias de seguridad de Estados Unidos prohíben el uso del código en C y C++ para desarrollo de dicen, migrenlo a los lenguajes modernos, ¿no? Y el compilador, aquí, el compilador se convierte en el primer auditor de seguridad. Esto, ¿qué tiene que ver? ¿Suena más como para humanos? No, porque el compilador ya nos permite, o sea, nos da esa facilidad de que como es tan robusto, cuando una LLM genera el código, puede encontrarse con un tope determinístico cuando comete un error grave. Ahora, no es nada más que ya generen código, no es nada más que ya conozcan toda tu base de código, no es nada más que ya haya lints, ¿no? Y muy robustos que impiden que hagas cosas bastante malas, ¿no? Sino que además los propios LLMs nos permiten generar una batería de pruebas que sería imposible generar por mano. Eso es lo que se denomina el fuzzing, ¿no? Y este fuzzing quiere decir que vas a poner una LLM a que se le ocurran todas las formas posibles de reventar tu sistema. Le vas a mandar un gigante, le vas a mandar un nombre donde no debería haber, le vas a mandar una dirección de memoria que no deberías de poder acceder. Y esto nos va a permitir, o sea, la automatización que están permitiendo los LLMs en la actualidad del control de calidad, del control de seguridad, está haciendo sistemas, los que son desde abajo, ¿no? Los from the ground up, hechos por LLM, son más seguros que un sistema hecho por humanos. No te estoy hablando de dentro de 5 años, estoy hablando de hace un año o 2 años. Y ahorita cada vez métodos como el Daphne o el demás son métodos de verificación con rigor matemático. Entonces la verificación de tu código la vas a ejecutar por modelos matemáticos. Mucho tiene que ver también con procesamiento del lenguaje natural y que mediante prueba matemática puedes decir este código es seguro, ¿no? Al menos en este aspecto. Y se están integrando en pipelines en la nube. Esto antes pues era algo así como muy especializado, ¿no? Un área de investigación que se hacía, sería fantástico que lo pudiéramos llevar a la industria. Ahorita ya está integrado en las nubes, ¿no? Cualquier nube que tú te conectes. Bueno, este bench, Software Engineering Bench, es el benchmark que se inventó para checar la capacidad de una LLM de resolver, o de un sistema con LLM, de resolver problemas del mundo real, ¿no? Se va actualizando año con año ese Software Engineering Bench. Y bien. De nuevo, pasamos de hacer el código todo. A ver, hay una ley muy bonita que explicaba
tenía una ilustración bien padre, ¿no? Donde se veía cómo era hacer código antes y ahorita cómo es. Ahorita tú haces más bien una descripción. Por eso los lenguajes descriptivos como JSON y YAML son muy utilizados en la actualidad, ¿no? Todo esto va a pasar a un repositorio de Git. El Argoflux son tecnologías que nos permiten hacer todo el ciclo del SysOps, del DevOps y de las inclusive ahorita la MLOps, ¿no? Machine Learning Operation. Y o sea, estos antes había gente especializada, había un compa especializado en hacer toda esta configuración, ¿no? Tú traes este código de esto, lo estás haciendo en este ambiente local, ¿cómo lo vamos a pasar al ambiente de producción? Tu ambiente local estás trabajando en Alma Linux, en producción vas a trabajar en Red Hat. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En tu ambiente local estás trabajando con estas librerías, con passwords locales, para desarrollo rápido. ¿Qué vas a hacer ya en el ambiente de producción? Y todo esto está automatizado ya. Estos son algo flux. El primer bloque funciona como un compilador, ¿verdad? Tú describes lo que quieres hacer y él te genera el código local en el Git repositorio. Aquí todo esto es una descripción. Pero ya acá tienes código ya en el Git. Tú puedes o no tenerlo. O sea, tú haces la descripción inicial y puede arrancar desde cero y hacer su Git. Así está en la pared. Si ustedes se meten ahorita mismo a aistudio.google.com/apps, puedes hacer el deploy hasta Google Cloud, nada más pones una tarjeta de crédito y te das toda tu dirección web en un sistema que arma tu ahorita a lo mejor hasta les doy un ejemplo, ¿no? Lo usé en la conferencia pasada, por ejemplo, porque parece el visualizador de las ontologías. Entonces, el YAML es como, que no lo conozcas, como JSON, pero es sin corchetes. Todo va a posicionar como si fuera Python. Todo va por indentación. Y por signos igual como Python, por signo de 2 puntos, indentas y estás describiendo que es un bloque dentro de Python. Es un lenguaje también de descripción muy bonito, mucho más limpio que el JSON. Claro, el JSON tiene la ventaja de que tú lo puedes identificar y lo mandas, ¿no? Una sola cadena, ¿no? Y aquí sí necesitas todas las cadenas también manejar tus cadenas de espacio, pero ya esto se resuelve a nivel de sistema, no lo tienes que hacer a mano. Tu GitOps también, ¿no? No toques la consola de la nube. Tú ya como desarrollador te dedicas a dar las descripciones del sistema y a revisar que el sistema esté bien. Argo y Flux sincronizan todo el estado de estado del Git en la realidad, que son arriba de un container, ¿no? Que sería lo que estábamos viendo de Docker, lo que decían los virtualizadores sumamente delgados. Hay como agrupadores de esto que se llaman Kubernetes, ¿no? Y estos Kubernetes son difíciles de configurar también. El Flux y Argo hacen que hacen toda esta configuración de los Kubernetes. Ya una vez que tienes un Kubernetes, en una máquina local, ese Kubernetes como que lo agarras y es copy-paste en un servidor cualquiera de la nube y ¡pum!, arranca y corre, ¿no? Cuando tu Kubernetes ya está bien armado, es que lo puedes llevar a tu máquina local a producción y no vas a tener ningún problema. Entonces, todo este proceso que había especializado los DevOps, que estaban especializados en armarte el Kubernetes y todo, ya ahorita todo esto está siendo automático. Y repito, estoy siendo muy reiterativo, pero vean cómo las áreas de trabajo o tareas se van colapsando, ¿no? Antes había un analista de negocios, había un cuate que orquestaba, ¿no? Porque ese trabajo no lo hacías tú solo, lo hacías como con otros 12 compas, ¿no? Trabajabas en un repositorio, y luego el cuate que juntaba todo, y luego el cuate que armaba el Kubernetes, y luego el cuate que lo subía a la nube, ¿no? O si no tenías nube, montabas Kubernetes en tu local, ¿no? Y ya puedes hacer tu cluster. Y soportando eso está un LLM, ¿no? No se ve ahí, pero está detrás. Sí, no solo uno. Aquí ya estamos pasando, y voy a hablar un poquito acerca de esto. Estamos pasando de nada más tener un LLM
trabajando y haciendo todo, ¿no? A los sistemas de andamiaje que ahorita tienen los LLM. Ya no está el LLM ex nihilo resolviendo todo el problema, sino que tiene un gran sistema alrededor que le permite resolver estas cosas. Y para mí hay una cuestión muy importante. Si hubiéramos congelado el desarrollo de LLMs en 2024, pero les hubiéramos construido los andamiajes que ya tienen en la actualidad, serían igual de potentes, ¿no? A lo mejor no pueden resolver problemas tan complejos, tan profundos, pero para todo lo que requiere la industria yo creo que ya estaríamos resolviéndolo, al menos a como lo podíamos hacer en 2024, 2023, con humanos, ¿no? Un andamiaje tiene, por decir algo, ya tiene una especie de inferencias fijas. O sea, ya no es la flexibilidad del LLM, sino que ya son como alambrado el tipo de diferencias que vas a hacer. ¿A eso te refieres con andamiaje? Me refiero con andamiaje a todo un sistema que vas a construir donde el LLM es el núcleo. ¿Sale? Entonces aquí hay diferentes piezas de software fijo a las cuales el LLM las toma como herramientas y decide qué va a hacer. Y además ya no es un solo LLM, sino son múltiples, ¿no? Hay un LLM, por ejemplo, especializado en entender las peticiones del público, hay otro LLM especializado en hacer el código, hay otro LLM que tiene una especialización más para hacer especialmente esta parte de los Kubernetes y todo esto, que no es el mismo que hace código, ¿no? Son como LLMs muy especializados que están dentro de un gran sistema y que nos ayudan a que todo pueda fluir de manera. Son como ir sustituyendo humanos por LLM dentro del gran sistema, ¿no? Entonces, pues ya tenemos nuestros logs de trabajo, ¿no? Nuestras métricas, nuestros trazadores dentro del sistema, y antes teníamos que tener personas auditando todo esto, y siempre en los logs era, pero te habla de ver los logs y hazte un rewind. Empezamos a tener este problema hace como 2 meses. Entonces van y revísate un montón de archivos, ¿no? De logs, extrae los correctos y a ver dónde empezó el problema y por qué empezó y dónde podría ser que lo pudiéramos tratar. Todo esto se le llama en la actualidad OT o Open Telemetry. Quiere decir que esto ya se está haciendo en tiempo real. Ya se está haciendo proactivo en vez de hacerse reactivo. En vez de que ya un montón de clientes se quejaron y entonces, sí, ahora váyanse a revisar para atrás. Antes de que los clientes se quejen, empiezan a botar problemas, errores de código, ya la telemetría en tiempo real los está resolviendo. Esto ya está implementado en la industria. O sea, esto ya lo están usando hace 2 o 3 años ya la gran industria. Bueno, todo lo que es cloud, ¿no? Estas serían como las versiones open source. Y el hotel ya es el estándar universal para la implementación. Antes todo esto era hecho por humanos y cada compañía lo hacía de manera artesanal. La observabilidad a nivel de kernel. ¿Qué es esto? Antes veíamos los resultados, ahora estamos viendo lo que está pasando dentro del kernel y eso genera logs internos que eran imposibles porque a nivel de kernel ustedes saben que las operaciones son muy masivas, ¿no? Son miles de operaciones por segundo, millones de operaciones por segundo y antes no lo podíamos analizar, ahora ya lo podemos analizar en tiempo real. Una LLM sí lo puede analizar en tiempo real. El desarrollador en la actualidad ya importa un SDK, un software development kit. La plataforma decide dónde guardar los datos. O sea, el desarrollador ya no tiene que tocar nada. De hecho, y siempre pongo este ejemplo, en la actualidad en Silicon Valley, empresas grandes, Twitter, Facebook, Amazon, todo, está prohibido. Prohibido, o sea, es una cuestión de penalizaciones de que te puedan correr de que un compa agarre y diga, me voy a poner a hacer código artesanalmente. Ya está prohibido. Si lo haces así y te cachan, estás fuera, ¿sí? Aunque hayas hecho un código perfecto, bien hermoso, no. ¿Por qué no se lo pediste que lo hiciera? No, es que mira, me quedó bien padre, sí, compadre, te tardaste 2 horas. Te quedó bien, pero te tardaste 2 horas y eran 10 segundos. Sí, compadre, pero cometiste este pequeño error que nos está costando un montón de dinero. Antes, pues era lo normal, ¿no? Sabíamos que había bugs. En la actualidad ya, las grandes empresas ya no hacen esto. Y esto cada vez se está compactando más en herramientas más accesibles. Ustedes ya pueden descargar muchos de estos softwares en sus computadoras. Y lo que va a pasar hacia el futuro, es donde quiero llegar un poquito. Es que
Si ahorita lo que nos toca ya no es estar haciendo código, resolviendo el problema en mi mente y viendo cómo hago un código que lo pueda resolver de la manera más elegante, con un mago no tan elegante, pero que funcione, ¿no? Que es lo que pasa mucho en el mundo. Que funcione, ¿no? Ahí párchalo y sácalo a producción porque no podemos dejar tirado el recurso. Nos vamos a ir, el humano va a irse yendo para atrás hacia la arquitectura, pero y me regreso aquí rápidamente. Pero ¿cómo sería con iconos? Tengo mi pantalla llena de iconos, juego con el dedo, inclusive el ratón o huevo, le hago. Sí, pues hay mucho de eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, N8N Landflow, no sé quién lo haya usado, pero estoy haciendo agénticos arrastrando cosas. Entonces, de nuevo quiero que vean esta velocidad. Aproximadamente cada 2 años estamos pasando de una línea a unas 10 líneas, 12 líneas, que era el bloque de código, 20. Y en otros 2 años ya estamos pasando a todo el código de un sistema. Esto no es una curva, o sea, no es una línea, ¿no? Esto es una curva exponencial. Entonces, si querer jugarle al adivino, yo me imagino que para el 2030 el humano va a estar fuera de este rollo. El humano ya no va a estar aquí. Porque además nosotros tenemos sesgos, tenemos problemas en identificar cuál es el problema que queremos resolver. Yo siempre les digo a los chicos, me topé yo cuando llegué aquí me topé con pared, ¿no? Porque yo era ingeniero, había trabajado en la industria antes de estudiar, me gradué en 2006 de la licenciatura en ingeniería. Y desde antes yo ya había trabajado. Entonces para mí todo era sistemas. Yo tengo una visión sistémica y me gusta mucho la visión sistémica. Para mí todo era, ¿qué le aviento al problema para resolverlo? Y ya me aprendí esta herramienta y bajo este framework y empiezo a hacer esta otra cosa, se resolvió el problema. Y cuando llego aquí, hablo con el doctor Gelburg, que era mi asesor de tesis, y me dice, sí, está muy bonito, pero esto, el sistema va llegando a la industria. Yo estaba trabajando en la viralidad en redes sociales y yo dije, no, y que aquí voy a hacer una descarga, y luego aquí voy a hacer un procesamiento de los datos y voy a sacar las palabras más relevantes. Y me dice, sí, está muy bonito, ¿no? Y qué bueno que está muy padre su sistema, pero aquí lo que viene a hacer es un problema más profundo. Está hablando de qué es lo que hace viral a un tweet, en este caso. Y entonces ya me puso a pensar y estuve como 1 año pensando cómo resolver el problema y al final todo quedó en un proceso muy sencillo de 3 pasos, ¿no? Que extraía del texto las características que le iban a volver viral con respecto a su contexto. Nada más. Nada de que descarga de un lado, del otro, conecta aquí, allá, o sea. Todo esto era lo que más o menos yo hacía, mano. Y yo era muy bueno, hice campañas políticas muchos años, en redes sociales, y yo era muy bueno escribiendo los tweets, pero no podía darte las reglas o la forma de cómo escribir el tweet, ¿no? Más o menos tenía yo un método con el que enseñaba a otras personas, pero no podía dártelo así con claridad. Todo esto lo puedo absorber perfectamente en una red normal, muy pequeña. Yo utilicé me acuerdo que mi algoritmo ganador en la maestría fue en Valles Ingenuos. Llegué al 78% de la predicción de viralidad, y después me empecé a pelear con los chinos ya en el doctorado, estuve con 3 o 4 años, pero llegué al 87% usando long short term memory en redes neuronales recurrentes, que eran algoritmos mucho más pesados. El Valles Ingenuos se entrenaba en 11 segundos, ¿no? Una red neuronal recurrente y long short term memory tardaba media hora, 1 hora en enseñar. No eran tanto, pero... Entonces, a lo que yo voy es, y regreso, ¿no? Ya tu labor ya no es resolver el problema está resuelto, ya lo puede resolver esta persona. Tu labor es detectar cuál es el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? El problema que subyace debajo del problema, o de lo que está generando un problema en el mundo. En la realidad, este cliente necesita que su negocio haga esto. Ah, pues haz un sistema que lo haga. No, eso ya se lo puede decir el cliente a su sistema, ya lo va a hacer. No,
métete y ve a dónde vas a resolver el problema de profundidad, al análisis profundo, al análisis sistémico, y utilizas tu mente de investigador para encontrar cuál es el verdadero problema que está al fondo. Y entonces, sí, claro, esto todavía con muchos años te va a poder construir un código, un andamiaje gigante, lo va a poder desplegar. Ya todas tus habilidades que habías aprendido, que yo había aprendido por muchos años en la industria, sirven para un cacahuate. Pero todavía sirve cuando voy y encuentro un problema profundo, y entonces en vez de hacer todo un sistema para resolverlo, tiro un pequeño script, ¿no?, que lo resuelve con muy poquito poder de cómputo. Y porque este es donde sí todavía podemos encontrar. Todo esto es fantástico. Le estoy poniendo todo lo bonito, nada más que es carísimo. Es carísimo, ¿no? O sea, antes incluso de que fuera todo esto de la inteligencia artificial, usar la nube era una cuestión terrible. O sea, mucha gente, o sea, tú puedes agarrar, montar tu sistema en la nube, se ve bien bonito, se ve, corrió, ¿no? Y si ya no tuve que instalar servidores, no tuve que hacer nada, ¿no? Pero ya cuando llega a la escala y te están utilizando tu servidor 100, 200 personas a la vez, levanta por otros servidores, y al final del mes te llega un cuentón de $3,000, ¿no? Y tú dices, ¿dónde lo pago? No, y conocer LLMs peor, porque son costosísimos computacionalmente. Es parte de los problemas que estamos queriendo resolver con la ontología, que no sean tan costosos computacionalmente. Un compa de nosotros nos contó un caso, no diré nombres, no diré instituciones gubernamentales donde pasó, pero les dan un presupuesto para utilizar el LLM con una gran cantidad de documentos, y hacen la prueba y todo bien bonito, es fantástico. Entonces les ocurre aventarle toda la jurisprudencia, es una institución que tiene que ver con lo legal, institución gubernamental. Se le aventan toda la jurisprudencia y de repente tenían un presupuesto, creo que de como $600,000 para un año, y se lo quemaron en 15 días. Entonces, se metieron en un problema gigantesco y así no. Entonces, estos son los costos. Lo que todavía podemos hacer nosotros es llegar y en vez de aventarle toda la maquinaria a resolver el problema, que lo va a resolver, irte a ver cuál es el verdadero problema y cómo lo podrías hacer de la manera más eficiente. Ese es el valor que el humano todavía va a poder aportar por unos buenos años más. Después de 2030 ya no les puedo confirmar ni siquiera imaginarme que vaya a pasar. Pero de aquí a 2030 podemos estar pensando. Entonces, si se quieren llevar una pantalla para, si les interesa la ingeniería de software moderna, esta pantalla le pueden tomar la foto y llevársela, ¿no? En la parte de inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje, los RAGs, que son como le aumentamos el conocimiento a los LLM. Yo propongo aquí, fuera de los RAGs tradicionales, yo propongo ontologías basadas en conocimiento, y en algún otro momento lo podemos ver. El Model Context Protocol, ¿no?, que es lo que permite que la LLM se conecte con todo el sistema, y el Software Engineering Bench, que es el que nos deja ver en la actualidad qué tan bueno es nuestro sistema para resolver los problemas. Cada año se actualiza. En seguridad de supply chain, el BOM, ¿no?, Software Bill of y la historia es el Salsa, ¿no?, que nos permite firmar cada paso, ¿no?, así como una trazabilidad, como una especie de blockchain de todos nuestros códigos. Utilizar Rusty-Go, lenguajes modernos, ¿no?, para cuestiones profundas. Las librerías de Python de inteligencia artificial están construidas en Python, no están construidas en Python. No podrías ejecutar un TensorFlow, un Keras que estuviera hecho en Python, no sería factible, ¿no?, muy lento. Están construidas en Python. Todas las. TensorFlow, Python, todo eso. Ah, sí, están en los dos. Están dos. Algunas en C++ todavía. Porque no, o sea, tú jalas la librería, pero si lo hicieras en puro Python, la verdad es que tardaría un siglo en correr, no sería difícil. Y ya para DevOps está todo lo que ahora se le llama GitOps, ¿no?, que es algo Flux. OpenTelemetry, que es lo que les había mencionado, que es visualización de los datos en tiempo real, de todo lo que pasa en el kernel, en los logs y todo, y el EBPF, pero estamos con que la ciberseguridad, ¿dónde estaría en Signature? Toda esta parte nos da la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque nos deja dar trazabilidad de dónde están los problemas. Entonces, en un repositorio dicen, hay un hoyo de seguridad en este repositorio que es base del repositorio, que es base del repositorio, que es base del repositorio, que todos son huertos, ¿no? Y entonces ya esa trazabilidad dice, párchalo, porque
ya llegó este problema de seguridad que viene de 4 capas y que nunca ibas a ver hasta que alguien hackeara. RAG, que es LLM. RAG es Retrieval Augmented Generation, que es como le añadimos conocimiento al video. Y bueno, con eso termino. Espero que les haya sido útil, que los hayas contado bastante, que no se metan a programar por su cuenta, que empiecen a usar más bien estas herramientas. Y sí, qué bonito, ¿no? También es como hacer caligrafía, ¿no? En la actualidad pues todos trabajamos en nuestra computadora, pero sí, para hacer algo bonito, algo que nos llene el corazón, pues ya no hacemos caligrafía, escribimos una nota, ¿no? Para nuestra amada. Está bonito, ¿no? Pero ya para el mundo real, pues ya no sé. Entonces, pues esto es la charla de hoy. Yo, bueno, mi nombre es Omar. Vienes de SCOM, ¿verdad? SCOM, sí, soy. Bueno, tengo una pregunta algo larga, así que espero que se entienda, si no, Hay microproblema, ¿no? Estamos aquí así no, vamos. si no, levando un poquito más la voz. Ajá. La escribo. Con esta proyección de cómo se comportará el trabajo de un programador en un futuro, ¿cree que los planes de estudio de carreras relacionadas a la programación deberían de cambiar? Si sí, ¿cómo esta cambiaría? Si no, ¿por qué o qué cambiaría aunque sea un poco? Sí. Es bueno. O sea, ahorita todos ustedes ven sistemas operativos, ven compiladores, que ya rara vez ustedes van a hacer un sistema operativo o un compilador, ¿no? Pero es bueno tener la teoría de cómo funciona. Yo me metería más a la teoría de la computación, parte de matemáticas discretas, teoría de la computación, por un lado, y por el otro lado, a la utilización de las herramientas. Ojo, no estamos, o sea, aunque seamos un politécnico, no estamos generando técnicos. Un técnico se puede formar en 6 meses en una escuela pequeña, con un curso, con un diplomado. Se puede formarse en 6 meses y salir a hacer código a la industria, ¿no? Si se necesita. No estamos formando técnicos, estamos formando gente de educación superior. En un ámbito más amplio diríamos universitarios. ¿Universitario qué quiere decir? Que eres universal. Entonces, que tus habilidades no van a ser la mera ejecución, ¿no? Para eso que eres un técnico. Entonces sí es importante, o sea, no todo lo que está en los programas está mal, porque muchos son las bases, las estructuras. Si en ingeniería en sistemas, a mí se me hace un poco absurdo, que es ingeniería en sistemas, y no nos pasamos mucho más tiempo viendo teoría general de sistemas. A mí hasta el día de hoy teoría general de sistemas me ha llevado hasta donde estoy. Teoría general de sistemas de Bacalanfi y otros autores. Entonces, en ciencias de la computación, pues meternos más a la parte de la computación, yo diría hacerlo más profundo a nivel teórico, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede llevar a sobrevivir por aquí? Y la otra parte muy, muy importante que no te dan en ninguna carrera, pero que se supone que la desarrollas con las habilidades que obtienes en la educación superior, es las habilidades metacognitivas, que es pensamiento lateral, pensar fuera de la caja, ¿no? Creatividad, resolución de problemas, resiliencia, todo lo que no es resolver la cosa con una fórmula, todo lo que es pensar y resolver problemas. La gente que estudia física, por ejemplo, es excelente programadora en cualquier ámbito. Llegas e insertas un físico a una empresa de software, en 15 días está programando como el mejor. ¿Por qué? Porque la física es acerca del planteamiento y resolución de problemas. Entonces, todas estas habilidades metacognitivas son las que tenemos que, si no te las está dando el profesor, si no te las está dando la escuela, tú las tienes que buscar por tu. Y no permitir que te encajonen y, no, el mejor es el que sabe más frameworks y el que puede resolver este problema, no olvídalo. O sea, eso sí hace unos 10, 15 años, ahorita ya. Yo sería, no tanto cambiar per se toda la carrera, pero sí como que darle un poquito más el enfoque, ¿no? A estas habilidades teóricas y metacognitivas. ¿Podríamos generar un sistema que utilice el LLM o también, bueno, los 3 ámbitos que sería el LLMS, el SVOM o el GitOps, que nos asegure tener tranquilidad
equidad, estabilidad y un despliegue continuo, también tomando en cuenta el lenguaje de programación en el que se haga. O sea, ¿es posible, factible con recursos limitados de estudiante? Pues yo siempre les pongo a mis estudiantes, que hagan este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, tú vas a trabajar con un LLM, pero no vas a usar el LLM y lo vas a decir después. Trata de insertarlo en un sistema, trata de ver un contexto más amplio. Estos ya existen, entonces sí conviene, si les interesa, bueno, aquí creo que no hay casi ingeniería de software. La gente que ve ingeniería de software, hay maestrías en ingeniería de software, y todos estos conceptos los dominan al derecho y al revés. Yo no soy ingeniero de software tampoco, yo soy ingeniero de sistemas, pero me he dedicado a eso por muchos años. Entonces esto ya existe. Si te quieres meter como más a la parte de cómo hacer esta ingeniería, porque es verdaderamente una ingeniería, un sistema que recubre al LLM o a los múltiples LLMs para que logren hacer esto, y es lo que les ha dado esta potencia actual, ¿no? Si hubieras dejado el LLM crecer, que de todos modos van creciendo y se van haciendo más buenos, pero seguirían limitados, ¿no? Si no tuvieran todo este andamiaje, toda esta estructura alrededor que les permite hacer todo esto. Entonces, si te interesa eso, yo te aconsejaría seguir con una maestría en ingeniería de software, por ejemplo. Sí. Bueno, yo no más aquí, yo sacaría aquí adelante. Siempre quise hacer algo, o sea, desarrollo alguna tarea, ya sea por humanos o por máquinas o por programas. Siempre hay un error, siempre, va. ¿Cómo le hacemos o cómo nos movemos para que la gente entienda que de todas maneras va a haber error y empiece a confiar más en sistemas y en tecnología avanzada que dejárselo a todas las personas? Eso es una cuestión filosófica muy profunda y no nada más toca esto, ¿eh? No nada más toca esto. Por ejemplo, en la actualidad, si tuviéramos LiDARs y sistemas de conducción semiautomatizada o automatizada para los coches, está corroborado que tendríamos aproximadamente, bueno, solo en Estados Unidos, que es donde conozco la estadística, habría 85,000 accidentes fatales menos al año. Ojo, uno se imagina que, pues qué terrible, ¿no? Se cae un avión y se murieron 200 personas, pero eso pasa una vez al año o 2 veces al año, ¿no? O sea, en todo el mundo. En Estados Unidos mueren aproximadamente 85,000 o 100 y tantos mil personas en accidentes o quedan muy severamente dañadas. Y ya los sistemas actuales de conducción nos ayudarían a reducir eso un montón, pero no tenemos a quién echarle la culpa. Entonces es una cuestión humana, pero es una cuestión humana ya a nivel socioemocional, psicológico, profundo, ¿no? Porque el humano tendemos a querer echar la culpa a algo, ¿no? Porque nos funcionaba perfectamente en nuestras pequeñas sociedades de recolectores, cazadores, que éramos unas 20 personas que vivíamos todos juntos en cuevas, ¿no? Y pues echarle la culpa a tal persona, no, pues va fuera de la comunidad, o la apedreamos porque es una tontería que nos ocasionó un gran daño, ¿no? Pero echar culpas pues, ya en el mundo actual es algo que tenemos imbuido en nuestra cultura. Las personas que hemos crecido con religión en parte de nuestras familias, que yo creo que tenemos que ser todos, o sea, te lo imbuyen desde los 3, 4 años, ¿no? Cuando yo tuve la culpa y tal. Es una cuestión endémica de la sociedad, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo yo avanzar en una sociedad donde ya pues no existe la culpa, sino más bien debería existir cómo mejorar para que no haya tantos problemas, ¿no? En la actualidad, hay mucha gente con problemas del corazón o obesidad, diabetes, ¿no? Un montón de problemas, ¿no? Su culpa por andar tragando porquerías. Es su culpa porque le encanta la Coca-Cola, ¿no? Pues no es culpa, ¿no? Eso es la cuestión. El sistema está mal. El sistema te está pasando por las pantallas, todos lados, todos los camiones, vas por la calle y ves un montón de camiones de Coca-Cola y Coca-Cola por todos lados. Y nos quejamos de que la gente esté obesa, ¿no? Que tenga problemas del corazón, que tenga diabetes, no es culpa, es su culpa, ¿no? Todavía hay muchos nutriólogos, aquí está tu dieta. No bajaste nada. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué te comiste? ¿Por qué no bajaste? Dices, no, mi sistema no está funcionando, ¿no? O tuve demasiada hambre simplemente, o cumplí con la dieta, pero no bajé. ¿Qué diablos pasó, no? Y la culpa. Es una cuestión muy humana, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues es un tema muy fuerte, ¿no? Que es difícil de sacar. Entre más
modernas se van haciendo en las sociedades, estamos viendo que cada vez la cuestión de la culpa sirve menos, ¿no? En países muy avanzados, los nórdicos, ¿no?, donde están cerrando cárceles, no es porque tú tuviste la culpa, tú malo, tú vas a la cárcel, a ti te vamos a castigar y tal, y tal, y tal, y tal, ¿no? Sino que cuáles fueron las circunstancias, porque también sí hay personas que tienen daños mentales, ¿no? Por ejemplo, un sociópata, un psicópata, y a lo mejor si no se puede controlar con un fármaco o algo, pues lo vas a recluir en un sanatorio, ¿no? Pero fuera de eso, mucha de la gente que cae y hace un crimen, ¿no?, pues tiene que ver con el sistema, ¿no?, con la falta de oportunidades, con las influencias, con los problemas sociales que lo rodean. Entonces, cuando una persona en un país nórdico comete un crimen, dicen, a ver, vamos a evaluar, este compa de dónde venía, mira, viene de una zona de riesgo, tal, enséñale a hacer cosas, dale un oficio, ponlo a hacer trabajo comunitario. Y esta persona se rehabilita y entra perfectamente en la sociedad y ya no se necesitan tantas cárceles, se están cerrando las cárceles. En un sistema punitivo donde todo es culpa. Entonces, mientras nosotros como humanos queramos echarle la culpa a algo, bueno, es que le voy a echar la culpa aquí al sistema, hubo un error en producción, la culpa al sistema, no tiene que haber alguien a quien yo jefe pueda darle el latigazo, humíllate, ¿no? Voy a hacer las juntas de revisión y todo, y sí. Cada vez hay menos de eso, por suerte, pero en la cultura latinoamericana todavía hay muchísimos de esos jefes, ¿no?, que su único gozo en la vida es estar humillando al de abajo, porque también hay ellos los humillan. Entonces, eso es una cuestión muy profunda. No te sabría decir cómo resolverlo, pero un cambio de mentalidad poco a poco de todos, ¿no? Bueno, sí, un comentario final, no sé qué opinas al respecto, Cristian. Me parece, a ver, una pregunta antes. Sí, pero bueno. Adelante. Entonces, son dos preguntas, o de hecho 3. Tal vez 4. ¿Usted consideraría que el futuro está en buscar nuevas formas de abstracción? Ahora sí que nuevas formas de redes neuronales, o tal vez intentar rediseñar las propias redes neuronales, pero con funciones matemáticas diferentes que pues al final de cuentas sí tendríamos que explorar como tal los humanos. La segunda es que últimamente, según lo que estuve viendo, han habido muchos problemas con respecto a actualizaciones de Windows principalmente, y se ha dicho que es principalmente por bytecoding. ¿Cree que el avance se ve limitado por las bases sobre las que se está construyendo todo esto? Pues al final de cuentas únicamente tenemos las herramientas y nuestro papel se centraría en crear nuevas herramientas como tal. Y la tercera ahorita. La primera, sí, o sea, ¿por qué los chinos, Quen, DeepSeek, que son Alibaba y ahorita se me olvidó quién es, pero son las grandes compañías chinas, ¿no? ¿Por qué están logrando resultados que no puede, o con mucho menor costo computacional que los grandes gigantescos modelos de punta americana, ¿no? Porque están metiendo a la parte profunda, ¿no? Son cuestiones matemáticas muy profundas las que están trabajando, ¿no? Ya no están usando transformers como tal, ¿no?, que es la arquitectura a la que estamos acostumbrados. Están usando, hay otras arquitecturas, ni siquiera sé bien qué están usando los chinos, no me he metido a profundidad, pero están metiéndose a la parte matemática profunda, a mejorar las redes, y a la parte conceptual también, donde ya están usando más reinforcement learning y otras cosas que antes pues nada más era todo atasca la información y que procésala y métele más poder de cómputo, que es más o menos lo que están haciendo los estadounidenses, ¿no? Entonces yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Los gringos es cómo gasto más dinero. Es verdad, o sea, es una sociedad que vive del hiperconsumo, inclusive a nivel gubernamental, porque absorben tanto dinero, porque el dólar es la moneda de cambio en el mundo, que ellos devalúan su moneda y tú devalúas la moneda aquí, les digo, sobrevalúa tu moneda, imprime más y en 10 meses ya tienes una hiperinflación como Venezuela, ¿no? Nos pasó en los 80, ¿te acordarás? Tuvimos 6.400% de inflación en un sexenio, ¿no? Si nos dicen, es que vamos a hacer como Venezuela, ya lo fuimos, compa, ya estuvimos ahí, ¿no? Ya no nos ha pasado últimamente, ¿no? Pero, Estados Unidos tiene esa capacidad de absorber dinero del mundo, devaluar su moneda y nadie lo penaliza, porque pues además, si lo penalizas, pues te mandan unos misiles y tiran a tu presidente, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿no? Para ellos, pero tienen que gastarse ese dinero. Entonces para ellos es más grande, proyecto Stargate, $500 mil millones en GPUs, ¿no? Y algo más grande, ¿no? Y eso es su metodología. Los chinos dicen, lo más eficiente, ¿no?
más matemáticas, más a profundidad, más innovación, más ideas, y es lo más eficiente a lo que estos compas ya demostraron que se puede hacer en grande, ¿no? Y los mexicanos y muchos, los hindús y otras economías donde hemos estado más limitados, tenemos lo que se le llama el denominado aquí el ingenio mexicano, que no es más que una forma derogatoria y denostativa de decir pensamiento sistémico. Ese es el dichoso ingenio mexicano. Y que no nos dé pena, ¿no? Aquí no tenemos todos los recursos de Estados Unidos, ni nos machacan las matemáticas desde niños como los chinos, ¿no? Entonces, pero tenemos una gran... la machaca, pero sí. Pero sí tenemos esa cuestión de que hemos sabido sobrevivir con menos recursos, ¿no? Entonces, aprovechar ese pensamiento sistémico es lo que nos puede dar nuestro edge, ¿no? Brasil lo hace muchísimo. Ellos están avanzadísimos en inteligencia artificial, nada más que ellos son un mercado muy cerrado. Pero ellos están usando productos de inteligencia artificial desde el 2012 en la industria, antes que los propios gringos. Entonces están muy avanzados y Brasil tiene un pensamiento muy parecido al pensamiento mexicano. Y la segunda pregunta, nada más rápidamente, ¿cuál era? La segunda, la de Windows. La de Windows. Sí tiene que ver con bytecoding, pero eso es transitorio. O sea, el bytecoding que tiene problemas ahorita es porque todavía no está suficientemente maduro los sistemas y ni los modelos, ¿no? Pero más que nada, el problema de Windows 11 es un problema de visión de negocios donde quisieron meterle características que no tenía el Windows 11 y forzártelo, ¿no? Windows 11 contrario no tenía todo lo que era Copilot, entonces le metieron Copilot a fuerza a todas las partes del sistema y meter algo a fuerza en un sistema siempre va a ocasionar problemas, ¿no? Además, una base de código tan enorme y gigantesca como la de Windows, esa sí no cabe en ningún contexto, ¿no? O sea, esto estoy hablando de niveles industriales. Microsoft es otro nivel completamente diferente, un orden o 2 o 3 de magnitud mucho más grande que cualquier sistema local. Y sí vas a tener problemas porque no pueden ver todo. Gracias. Bueno, rápidamente, se habla justo del desarrollo de la innovación, pero también en el seminario pasado se tocó este tema en donde no existe una limitación para el desarrollo y la implementación de LLM. Y eso cómo impacta a nuestra industria y cómo se va a trabajar. O sea, se va a implementar justo esta parte de la limitación. ¿Pero limitación en qué sentido? Limitación del desarrollo. O sea, Ok, pues es que yo creo que ese punto ya se rebasó. Hace como 2 o 3 años hubo mucho rumor, ¿no? De que las industrias iban a tratar de no desarrollar tan rápido las LLMs porque podrían ser un riesgo. Yo creo que eso ya se rebasó porque pues no se puede detener la carrera. O sea, lo intentaron, hubo incluso gente muy prominente que firmó, vamos a parar todos estos 6 meses antes de que nos vaya a surgir un Skynet aquí o una cuestión. Pero gente muy inteligente, muy prominente lo dijo, pero no se logró porque la industria tiene esta velocidad. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de países, estamos hablando de estas metaentidades gigantescas que son las transnacionales. Y que no pueden dejar de competir porque el que se detenga tantito, pues los otros no van a jugar el mismo juego y van a rebasar por la derecha, ¿no? Entonces va a haber un problema. Lo que nos queda es seguir exigiendo como humanos, tratar de poner legislaciones que nos ayuden un poquito, ¿no? Pero básicamente estamos como a la merced de la buena voluntad de las grandes compañías, ¿no? O sea, proponer cosas propias, ¿no? De nuevo, yo estoy trabajando cómo hacerlos más eficientes, más pequeños, que puedan correr en cualquier computadora. Y que nos den muy buenos resultados, ¿no? También. Entonces, esa es la cuestión que estamos nosotros tratando de trabajar desde nuestra trinchera. Somos científicos, tenemos que proponer algo, ¿no? Al respecto y tratar de que se democratice lo más posible. Una cuestión muy importante, generamos algo, lo dejamos en nuestro proyecto de tesis, en nuestro proyecto de un paper, etcétera, y nunca le damos como la posibilidad de salir al mundo, ¿no? Ponlo en un repositorio, haga una página, haz alguna forma de que alguien lo pueda descargar, ponlo envuélvelo en una app de Android, ¿no? Ya con ver coding lo puedes hacer en corto. Entonces, tratar de que lo que estamos investigando llegue a la gente, y eso nos va a dar mayor posibilidad de defendernos de entre muchos el poder del enjambre contra las grandes corporativas. Eso es un poco. Bueno, pues entonces va a ser un comentario bien. Algún proceso de claro. Es que por las cuestiones de desarrollo general, cultural, científico de la humanidad, ahorita hay mucha información que está disponible de todas formas.
muchas oportunidades de aprender, aunque parezca que no. Y eso da origen a que están surgiendo muchísimas cosas. Esto y más cosas. Aquí el asunto es que tenemos que tener una estrategia adecuada para aprovechar los temas. Por ejemplo, ahorita es gratis. En el momento que la gente se acostumbre, en el momento en que se haga hábito, no hay ninguna garantía de que esto te lo van a cobrar. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar colgados de la brocha. Hay que desarrollar, o hacer un intento de desarrollar nuestras propias herramientas, nuestra propia estrategia de desarrollo y de aprovechar eso. Por lo pronto hay que aprovechar. Todo eso hay que aprovechar. Todo lo que hay ahorita no cueste, hay que usarlo. Y simplemente y aprender, como dice Cristian, aprender a desarrollar nuestra propia tecnología. Ya se verá después de si eso va a generar un producto o va a impactar. Pero es definitivo, o sea, la IA llegó para quedarse, están ocurriendo cosas sorprendentes. Simplemente ahorita se están desarrollando los LSMs, o sea, modelos grandes de señal, o sea, nada que ver con el lenguaje, como le hacen los animales son muy listos, usan las palabras, para cuestiones de robótica, para hacer más eficientes muchas cosas de tecnología. Entonces, yo creo que esto apenas empieza, de verdad, estamos en los umbrales de una real y verdadera revolución científica y tecnológica, en todos los ámbitos. Hay que estar con los ojos abiertos, estar, la parte del asombro, siempre tener la lista y aprovechar y moverse. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en charlas como esta va a venir un matemático de adeveras, va a venir Samuel. Estaba yo viendo que participaste en una olimpiada, ¿no? Así se sabe sumar. No, en serio, lo digo en serio, porque la matemática es algo fundamental y hay que seguir insistiendo que la gente entienda bien los modelos matemáticos, los asuntos de los conceptos esenciales y vamos para adelante. A ver, como dice Cristian, hay que democratizar todo esto, aumentar la eficiencia terminal en el salón, ¿no? Al rato vamos a ver al director ayer se aprobó, fíjense, en el Consejo Técnico, de que ya con 2 reprobadas todavía nos van a dejar escribir. Qué bueno, ¿verdad? Sí. O sea, necesitamos más gente que se involucre, que trabaje ideas, y democracia y todo ese show, ¿verdad? Porque yo creo que entre todos algo se nos va a poder, ¿verdad? Bueno, pues déjenle, le entrego aquí dice así, a nombre del Instituto Politécnico Nacional, se entrega la siguiente constancia al doctor Cristian Efraín Maldonado Cifuentes por su participación como expositor del tema Ingeniería de Software en Modelos Grandes de Lenguaje, en el marco del Seminario de Matemáticas y Computación y Café. Y bueno, pues muchísimas gracias. Invitado, bueno, pues aquí toca el amigo. Él va a hablar precisamente de algunos modelos matemáticos para hacer más eficiente el proceso de las búsquedas. Y bueno, pues están cordialmente invitados, están en la página del SIC, están todo en el calendario. Todo el semestre hay charlas de los jueves de 12 a 1 más o menos. Los de mi curso, como nos vemos el martes, están cordialmente invitados. De lo que se trata el seminario es, como dice, que pensemos un poquito, ¿verdad? La imaginación, conceptos, ideas, reflexión, problemas. Listo. Gracias.